Hola a todos, quiero desde aquí felicitar a Marcos Ordóñez Fernández porque está celebrando no solo su cumpleaños, sino también que su canal de YouTube Comics 21 ha alcanzado la cifra de nada desdeñable de 1000 suscriptores a sus vídeos de noticias, críticas y divulgación. Desde aquí mis más cálidas felicitaciones y también agradecerle esa labor que está realizando en pro de la difusión de este arte que todos los que estamos dedicados a él tanto amamos. Por 1000 suscriptores más y nada, hasta el 1.000.000 seguiremos todos esa ruta ascendente contigo. Un abrazo, Marcos, y felicidades. José Luis Córdoba llegó a esto de los cómics casi por casualidad. Era el año 1988 cuando José Luis fue llamado para dirigir la revista Playboy España. Cuando él llegó a la revista, encontró toda una serie de cosas que ya sustentaban la revista. Hizo un estudio y en ese estudio, en esa encuesta de lectores, les salió como resultado que lo que más gustaba a esa audiencia era, primero, obviamente, la Playmate, la chica del póster desplegable, y a continuación la historieta de un tal Horacio Altuna. Horacio Altuna colaboraba ya hacía un tiempo con Playboy, y José Luis se quedó realmente y gratamente sorprendido, y a partir de ahí pues habló con Horacio Altuna. Altuna pues trajo a sus conocidos y amigos, pues Carlos Trillo, Juan Jiménez, Das Pastoras. Poco después llegaron Abulí y Bernet con su torpedo. De resultas de todo ello, José Luis Córdoba se encontró que tenía un grupo de autores que lo habían sido todo a principios de los 80 y que ahora, andando ya a los 90, el mercado se había quedado sin las revistas que les dio gloria. Totem, Cimoc, Zona 84, Creepy. Bueno, un poco con todo eso, finalmente él dio cabida a estos artistas en su revista, convirtiéndose en un editor importante en la historia del cómic español. Pero ahí no acaba todo. A partir de esas fechas, 10 años después, en el 98, José Luis pasa a ser director general de publicaciones de RBA, la editorial más importante y más potente en la publicación de revistas en este país. Él se hace cargo de todo eso y, pues bueno, cuando ya toda la promoción y la venta de esas revistas funciona prácticamente solo, Panini, España, decide recuperar o hacer valer su licencia sobre la propiedad de publicación de los personajes Marvel en España. Comics Forum se queda sin ellos, acaba su etapa, y en ese momento deciden fichar a José Luis Córdoba como el gran editor talentoso que pueda llevar a cabo esa transición y llevar a buen puerto el éxito, de nuevo, de todas las publicaciones Marvel en España. Dicho y hecho, José Luis se hace cargo de Hombres de Hierro, Spidermans, Vengadores, Hulks y demás, pero además y también incorpora
cosas propias. Por ejemplo, la colección Evolution, una colección de cómic comprometido, innovador, valiente, poco comercial, en el que José Luis irá dando cabida a autores españoles y extranjeros que practican otro tipo de arte dentro del cómic. No lo que será Marvel España, sino toda esa alternativa de cómics distintos y diferentes. Bueno, pues ahí encontramos un nuevo éxito en la carrera de José Luis. Y bueno, hasta hace poco, éxitos que, por cierto, pues ahí quiero incluir, por ejemplo, la edición de una revista tan importante como Comic Manía, una revista tan lujosa, tan bien hecha sobre el arte y el mercado del cómic, pues que seguramente nunca algo así se había hecho antes, y que por desgracia Panini no quiso continuar con ella en cuanto vio que las ventas no eran las esperadas. Pero bueno, pues ese éxito y muchos otros habría que añadir a la historia de José Luis Córdoba, ahora ya prejubilado, con una nueva propuesta editorial, como puro entretenimiento, como ayuda, continuando con lo que había pasado en Playboy, ayudando a los dibujantes de cómics. Él lo comenta en la entrevista. Los dibujantes han sido los que han venido a él diciéndole: José Luis, tengo esto, creo que es importante, me gustaría que lo pudieras editar tú, creo que eso va a tener una fuerza, un futuro. Y ahí siempre estaba José Luis, pues bueno, pues para echar una mano a los artistas del cómic. Nada más, os dejo ya con la entrevista, una entrevista que desde mi punto de vista es realmente interesante, por lo que él nos cuenta, y espero que la disfrutéis tanto como yo lo hice haciéndola. Muchas gracias, hasta pronto. ¿Cómo ha ido tras la jubilación? Bueno, aún no llego al año, aún no llego al año. Muy ajetreado, muchas cosas. Lamentablemente seguimos con el COVID, lo cual te marca la vida de algún modo. Y bueno, este tiempo lo que sí que me ha dado tiempo es para terminar la novela que quería terminar, hablando de un periodo de mi vida, bueno, en 1986, que para mí fue ayer, pero la mitad de la gente que sigue el cómic no había nacido todavía, es así. Y me ha dado tiempo pues para el sello que ya tenía de Q, que sacábamos libros de deportes y demás, empezar a hacer otro tipo de obras y hacer algunos cómics que me han venido a buscar los autores, que en realidad yo no he ido a buscar a ningún autor. Esto hay que aclararlo. Han venido todos los autores, son los que han venido a mí para que les editara, porque me tienen cariño, porque quieren hacer cosas conmigo. Y bueno, he montado una editorial. Aclarar que es una editorial sin ánimo de lucro, que no gano un duro, que toda esta estructura que tengo aquí no va contra beneficios ni nada, que todo esto no se cuenta, los gastos los asumo yo, si hay pérdidas las asumo yo, y si hay beneficios me los parto con el autor, porque con mi parte lo que hago no es quedármelo, sino invertir en cómics que van a ser deficitarios, que lamentablemente en este país el 90% de los cómics dan pérdidas, y esto hay que decirlo. Sí. Porque la gente a veces dice, es que claro, un cómic en España, si vende 1000 ejemplares, es casi un bestseller. Tenemos la tendencia a compararnos con Francia. Francia es otro mundo. Y seamos conscientes de que Francia es otro mundo. Aquí 1000 ejemplares te das como un canto de los dientes, ¿no? Si esto llega a ocurrir. Por eso te digo que, bueno, tenemos que saber la realidad que vivimos, ¿no? ¿Interés por el cómic? Es complicado, como todo en la vida, ¿no? Sí. A ver, yo cuando decidí jubilarme, me pidieron que escribiera una carta de despedida, que salió en las grapas y que se comentó mucho aquello, ¿no? Bueno, y yo allí lo que explicaba es, érase una vez un niño que no leía tebeos. Entonces, a partir de aquí, iba contando mi experiencia como alguien que no había leído tebeos llega a amar el mundo del cómic. Esto es así. Entonces, tú hablabas de Playboy. Yo, hasta mi época en Playboy, sí que había visto algún Tintín, no porque yo fuera un fanático de Tintín, sino porque había gente de mi entorno que leía Tintín y a veces lo ojeabas y no me atraía. O veías algún Mortadelo, que empezaban a salir los primeros álbumes de Mortadelo, los ojeabas y ya está, pero no tenía ningún tirón. Cuando llegué a Playboy, sin embargo,
En Playboy había salido hacía unos meses, cuando a mí me ficharon en Playboy para cuando se cumplían los 10 años de Playboy, y decidieron que la revista tenía que dar un cambio, tenía que mejorar, no era rentable y tal, y me ficharon para esto. Evidentemente la hice rentable y lo que hice es mirar del histórico de esos 10 años qué es lo que más me gustaba. Y allí vi que en un número, en las últimas 4 páginas, había una historieta de Horacio Altuna. Y dije, hombre, yo creo que esto es lo que más ha de gustar a los lectores. Y entonces hablé con Horacio Altuna y decidí poner historietas de Horacio Altuna en todos los números. ¿Qué ocurre? Entablé muy buena relación. Altuna es un pedazo de pan, es una persona genial, aparte de un artista fabuloso. Y como nos hicimos muy amigos, pues me empezó a traer amigos. Me trajo a Juan Jiménez, me trajo a Carlos Nine, me trajo a Carlos Trillo, y bueno, empecé a entablar con esta gente. Después, otro día, bueno, allí había ilustraciones, entonces hubo gente que empezó a ofrecerme ilustraciones, y después un buen día me vino un señor diciéndome que él era muy famoso porque era el guionista del cómic perdón, más importante que se hacía en España, que era Torpedo. Este era Enrique Sánchez Abulí. Yo no sabía que era Torpedo. Entonces él me explicó que habían salido, que salían en El País, que El País los había censurado. Dijo, hombre, todo esto me empieza a interesar. Y le encargué un relato, me hizo un relato, un primer relato, no me acuerdo cuál era, después otro, que bueno, sabes que en Playboy los relatos iban ilustrados, no iban con fotografía, con lo cual tenía contacto con otros autores. Ahí pues Daniel Torres había hecho algo para Playboy Estados Unidos, alguna ilustración que utilizamos. Ahí entré con Vicente Vargas, nos hizo también una ilustración para algún artículo. Bueno, una serie de personas nos estuvieron haciendo ilustraciones bastante interesantes. Y un buen día, ya cuando ya fuimos entablando mucha relación, mucha amistad con Enrique, me dijo, oye, ¿y podríamos hacer unos relatos de Torpedo? Y me vino con Bernet. Entonces ahí ya se disparó más la cosa. Como Altuna no siempre me podía entregar, pues el propio Abulí me trajo a Félix Vega, diciéndome, oye, que yo hago unas historietas con este chico joven y tal. Bueno, y así empecé a conocer a mucha gente. Como él hacía el cafre con Das Pastoras, pues me trajo a Das Pastoras. Y al final me acuerdo que me venía a buscar al despacho y nos íbamos a jugar al futbolín, Juan Jiménez, Das Pastoras, Enrique y yo. Era mediodía, después tenía que... Eso que te he dicho ahora, qué sudor, qué mal estoy, pues me pasaba que tenía que volver al trabajo todo sudado después de jugar unas partidas al futbolín y comer allí en un antro los 4, ¿no? Pero bueno, estas cosas te van haciendo que vayas queriendo esto. Pero así todo, yo en Playboy hacía un cómic para adultos. Era un cómic erótico o unas ilustraciones maravillosas. Yo siempre tenía una cierta sensibilidad hacia el arte, y el arte siempre me ha gustado. Pero el cómic no era cómiquero. Ahora esas historietas de Altuna y después las que fui viendo y tal, incluso Carlos Jiménez me hizo una también, me empezaron a gustar bastante. Entonces llegué en RBA, ¿no?, que era la editorial que editaba Playboy. Yo, aparte de ser director de Playboy, después me convirtieron en director editorial, y después en director general de todo lo que eran las revistas especializadas y demás. Entonces, allí investigábamos mucho. O sea, no salían las cosas porque sí, se iba testando todo. Por ejemplo, en Playboy, lo más valorado era el desplegable y después la historieta de Altuna. Muy por encima de todos los artículos y entrevistas, que eran artículos y entrevistas de verdad, fabulosos, pero que no importaban a la gente. La gente lo que más quería era la chica del desplegable y después Altuna por encima de los otros reportajes de señoras desnudas. Es que era muy bestia lo de Altuna, ¿eh? Era muy bestia el tirón que tenía. Pero claro, tenía la experiencia de eso de investigar. Se creaban unos paneles de lectores que se enviaban todos los meses en la revista, entonces te contestaban valorándote todo, las fotografías incluso. Por ejemplo, te puedo decir las fotografías cómo les gustaban a los lectores de las señoras desnudas. Las querían de frente. Y eran más tetómanos que otra cosa, ¿no? Les gustaban que tuvieran pechos grandes. Les gustaba que fuera todo tan impostado como en aquello, que era como muy artificial, ¿no? Con aquellos fuegos, aquellas sedas por ahí que llevaba la señora, estas cosas. Bueno, llegamos a probar y les comparabas una fotografía artística de Cindy Crawford, de Claudia Schiffer, que teníamos y tal, desnudas y tal, con las de... Y no había color. Querían la Plemeta aquella, que era como de cartón piedra, todas rehechas y demás, y además en un ambiente como muy kitsch, y eso les encantaba mucho más que la naturalidad de Cindy Crawford, que era una mujer de una belleza espectacular, ¿no? Pero bueno, toda esta investigación, cuando yo llego a Panini y me encargan esto, digo, yo sé mucho de revistas, les dije, y entonces montar un portafolio de revistas infantiles lo voy a poder desarrollar perfectamente. En cómics tengo mis dudas, y mucho más de superhéroes, porque yo no había leído un cómic de superhéroes en mi vida.
porque no me gustaban. Pero el caso es que dije, bueno, entonces voy a intentar ser profesional. Lo primero que hice es intentar conocer a los lectores. Y para conocer a los lectores lo que se me ocurrió es encargar una encuesta. Hicimos una encuesta amplia, una encuesta muy amplia, a través de Internet. Te estoy hablando, pues, imagínate, hace 17 años, ¿no? Internet no era como ahora que todo el mundo tiene Internet, hace 10 años, ¿no? Sin embargo, recibimos, me parece que fueron 4.000 y pico respuestas, que era una barbaridad al cuestionario que habíamos pasado sobre cómics y demás, ¿no? Y bueno, esto se lo di a una empresa que me lo tabulara entre todos los resultados, me lo pasaban ahí ya en porcentajes y demás. Y yo, la verdad, cuando vi esto, alucinaba bastante porque decía, bueno, a ver, lo primero que descubrí es que en aquella época que había tan poco Internet, 5.000 y pico tíos, fueron 4.000 y pico las respuestas, tenían Internet, con lo cual, hostia, esto ya era algo. Pero después empecé a ver y decía, los lectores de cómics consumían música mucho más que la gente normal, leían libros de texto mucho más que la gente normal, iban al cine y al teatro más que la gente normal, compraban DVDs. Digo, ostras, esto culturalmente tienen un nivel, ¿no? Y después miré las profesiones que tenían, el nivel de estudios y tal, y creo que el 80% tenía estudios superiores. Y esto no puede ser. El caso es que con todos estos datos, bueno, mi mujer es pedagoga, y entonces le dije, mira, May, tengo estos datos y no entiendo, porque yo hasta ese momento, y esto tengo que reconocerlo, por eso cuando hice aquello de érase una vez un niño y tal, entonaba el mea culpa, porque ese niño se hizo adulto pensando que el lector de cómics era un vago incapaz de leerse una novela o leer un libro más sesudo, y que tenía que leer aquello porque necesitaba los dibujitos y demás. Y entonces dije, oye, analízame esto, ¿por qué tienen este nivel de estudios y de cultura los lectores de cómics? Y entonces cuando ella lo mira, es muy simple. Bueno, le dije, hazme un resumen en un folio si puedes. Y me hizo un informe que después corrió por ahí, por varios sitios, el informe este pedagógico de May Vilardebó, pedagogo, si se busca igual alguien lo encuentra por ahí, donde lo que explicaba es que el principal problema que hay en el sistema educativo español actualmente es la falta de comprensión lectora, aparte de otros problemas de hogares desestructurados, de que cada vez estamos en una sociedad más decadente y somos un poco más tontos. Aparte de todo esto, era la falta de comprensión lectora. Entonces ella me decía, los niños que leían cómics no les obligaban a leer cómics, los leían por pasión. A veces los tenían que leer contra la voluntad de sus padres, que querían que leyeran otras cosas. Entonces, estos niños, si algo no tienen, es falta de comprensión lectora. Como no tienen falta de comprensión lectora, el fracaso escolar, que era el gran problema educativo español, ellos no lo tienen. El que ha querido estudiar ha podido estudiar porque el problema de falta de comprensión lectora no lo ha tenido nunca. Y esto dice, hombre, me parece que, no sé, de cara al Ministerio de Educación, esto que a veces dicen, ¿cómo se puede ayudar a los dibujantes del mundo? Es que ese es el camino. Ese es el camino. El cómic es una herramienta pedagógica, bueno, de primera línea. Es mucho más importante que cualquier otra cosa. Y sin embargo, supongo que porque la gente que está en la política era tan inepta o tan obtusa como yo, pensaba que el lector de cómics era un poco retrasadito, era un tío que no llegaba al nivel. No, el lector de cómics era un lector de la leche, era un tío de primera línea que estaba muy por encima nuestro, puesto que sabía leer perfectamente, entendía todo y encima tenía la imaginación de montarse la película con todas las imágenes, ¿no? Para mí era una cosa fabulosa. Hay muchos momentos, y yo te digo que yo no soy un lector de superhéroes, tengo que reconocerlo, sigo sin serlo, no me entusiasman, pero sí que he aprendido a respetarlos. He aprendido sobre todo a respetar a los dibujantes de superhéroes. Tenemos en este país los mejores dibujantes del mundo. Lamentablemente hay más dibujantes que los que puede absorber el mercado. Lo siento mucho por ellos. Esta es la realidad. Pero he hecho mucha amistad con gente como Pascual Ferri, Salvador Larroca, Carlos Pacheco. No sé, son mis amigos. No es que digas son mis autores. No, aparte de autores que han trabajado conmigo, son mis amigos y los quiero un montón. Y así a otros muchos, ¿no? Entonces dice, eso para mí es una satisfacción muy grande. Más allá de lo que han hecho. Después he conocido a gente tan maravillosa como Fernando Dagnino, con el que hemos hecho Smargel, que me pareció una obra fascinante. Y bueno, y terminas creando una complicidad con todos estos autores. Es que son muchos y no quiero citar porque al final voy a olvidar a alguien y dirá, a mí no me has citado, ¿no? Pero son muchísimos y son muchos momentos buenos. Con superhéroes, yo me siento especialmente satisfecho con dos libros que igual no habrían tenido
Porque claro, yo editaba unos 50 libros cada mes, aparte de un momento que sacaba 30 revistas al mes y 50. O sea, era una barbaridad con una estructura muy pequeña. Entonces, delegabas mucho, tanto internamente como externamente. Entonces, los superhéroes, pues lo llevaba Alejandro Martínez con el chico este de Madrid, con Julián, ¿no? Clemente. Y yo me puse especialmente con algunos temas, como fue el testamento de Magneto, que es posiblemente de los cómics de superhéroes el menos superheroico, puesto que no se ve por ningún sitio al superhéroe que es bueno, al supervillano que es Magneto después, pero que se entienden cosas, y que para mí ese cómic sí que tiene una doble o triple lectura, ¿no? Porque es el malo, pero y yo ahí pues quise hacer el prólogo, hice un prólogo explicando la atrocidad que fue el fascismo, el matar, el odio, o sea, explicaba todo esto, pero también explicaba otra cosa, que después la gente no sé si lo entendió o no lo entendió, porque muchos me dijo, oh, tú no eres un gran defensor del Estado judío, y sin embargo aquí y tal. Y no, es que la gente no terminó de entender. Yo decía que aquellos que sufrieron tanto no pueden estar haciendo sufrir ahora, ¿entiendes? Y es así de simple. O sea, precisamente porque lo han sufrido en sus carnes, tienes que olvidar y no puedes hacer lo que están haciendo. Y esto era un poco lo que quería decir en aquel prólogo. Y aquel libro me pareció fascinante, porque era un libro muy bien dibujado, pero además que tenía todo un mensaje detrás que estaba muy bien. Y el otro fue el de Lobezno en la Guerra Civil, que era un cómic flojillo, pero que por ser Lobezno en la Guerra Civil me empeñé en un tipo de portada que saliera un miliciano que fuera menos superheroico, aunque después era un cómic de superhéroes donde se pegaba el héroe contra los villanos y venía a ser eso, y la Guerra Civil, los alemanes estaban por ahí, pero que era poco importante. Es que hubiera todo esto, pero ¿qué hice? Me intenté meter en la piel del guionista que le habían encargado un cómic sobre Lobezno en la Guerra Civil. Y dije, este tío sabía la Guerra Civil, sabía que Hemingway, que Orwell, que habían estado aquí combatiendo, sabía que había un torero que se llamaba de tal manera, que hacía tal cosa, que acababa de morir ese torero. Digo, hostia, el tío se había empollado un poquito aquello. Y eso para mí era admirable. Y haber editado ese cómic un poco por cabezonería mía, también me gustó. Otro momento para mí estelar es el día que me puse cabezón con sacar el integral de Torpedo. Integral de Torpedo para mí, claro, yo había editado los relatos de Torpedo, había estado haciendo negociaciones con Filmax para hacer la película, hice la obra de teatro, patrociné la obra de teatro de Torpedo, había hecho muchas cosas. Y llegar a hacer la obra integral aquella, que fue un volumen además excelente y que ha tenido, bueno, va por la 4ª edición y que ha sido un grandísimo éxito y que Panini todavía seguirá rentabilizándolo durante mucho tiempo porque es fantástico, estoy encantado de haberlo hecho. Pero como tú has dicho, lo de Subnormal para mí sí que era un cambio. Yo creo que uno debe ser generoso. A mí, entre nosotros, la vida ha sido muy generosa conmigo. O sea, yo posiblemente nunca quise ser editor, ya sabes que mis orígenes eran del cine y yo quería ser director de cine. Y después la vida te lleva por donde te lleva, pero ha sido muy generoso, me ha dado muchas más cosas de las que yo esperaba tener y creo que tengo que ser agradecido y tal. Y me gustaría un mundo más justo, un mundo mejor. Y entonces se me ocurrió que había que hacer algo contra el acoso escolar. Y es cuando llamé a Iñaki Zubizarreta y dije, oye, ¿tú estarías dispuesto a contar tu historia en un cómic? Sí, entonces hablé con Fernando York, con Miguel Porto, y a partir de ahí se realizó un libro que, hay que decirlo, ahora sale la edición en gallego, que la van a sacar, y creo que es un libro que hay que comprarlo porque se me ha ido el nombre del editor, que es el dibujante Silva, el gallego. ¿Un editor gallego? Sí, que es dibujante, que es el dueño de la escuela. Kiko da Silva. Bueno, pues Kiko da Silva va a editar. Kiko da Silva va a editar el Subnormal en gallego y va a hacer una edición preciosa. Que va a ser como una libreta de espiral, como un libro de texto, no como algo para que los niños estén y que así puedan comprender también toda la dureza y crueldad que tiene el acoso escolar. El hacer esto junto con la campaña que consiguió organizar con Leche Pascual para regalar 400.000 ejemplares del Spiderman contra el acoso escolar, aquella grapa que se hizo y que se regaló a todos los estudiantes de la Comunidad de Madrid, bueno, son cosas que creo que me llenaron de satisfacción porque dices, bueno, mi profesión trasciende un poco al mundo laboral y eso, de algún modo, es lo que pretendo hacer ahora con la editorial que he montado, que ya te digo, es una editorial sin ánimo de lucro. En septiembre sacamos un libro,
por ejemplo, que se llama La diadema de Jan, ¿no? Y cuenta la historia de un niño que no tiene por qué ser gay o no gay, ¿eh? No va por ahí los tiros. No, es un cuento para niños, es un cuento infantil. Y el cuento infantil cuenta la historia de un niño que un buen día se levanta y le dice a su madre: mamá, la ropa de mi hermana es mucho más bonita que la mía, porque yo no puedo llevar faldas de colores. Y digo, bueno, si tú quieres llevarlo, le dice la madre, pero se van a meter contigo. Bueno, el tío se va y al día siguiente, antes de ir al colegio, baja con una diadema de su hermana. Y mamá, ¿puedo ir al colegio con la diadema? Y va con la diadema al colegio, ¿no? Y entonces, esto de algún modo es empezar a romper tabús, es empezar a decir, oye, y cuenta un poco pues, la reacción de los niños y las niñas que se meten con él, que el niño con unas narices bien grandes aguanta los envites, ¿no? El ataque ahí porque es una niña, no sé qué, y después termina explicando y los niños lo comprenden y terminan siendo todos tan amigos y tal. Bueno, estas cosas a mí me dan de satisfacción porque creo que tienes que sembrar algo más para los que vengan, ¿no? Y eso es lo que voy a intentar con mi editorial, que ya te digo que son cosas que son tiradas pequeñas, limitadas. Creo que bastante cuidados los libros, no sé, el Super Rayón rescatado del cajón después de tantos años ahí perdido, el Kraken, es una obra magistral, es una obra que me está dando tantas alegrías, o poder decir, saco el Capablanca, el volumen 2, porque en el volumen 1 quedaba aquello perdido, porque no se habla de Capablanca para nada. Capablanca sale en el número 2, que es cuando Cervantes bautiza al bandolero con ese nombre, ¿no? Y sale Cervantes. Y yo que soy un fanático del Quijote, joder, para mí es una satisfacción tremenda lo que estoy haciendo. Me estoy divirtiendo mucho, la verdad. Muy bien. Con la promoción del libro y la presentación. Bueno, pues mira, sí. Aquí lo tenéis. Estoy muy contento. He recibido muy buenas críticas, la verdad es esta. Y se está vendiendo bastante bien el libro. Supongo que tendremos que reimprimir pronto, lo cual siempre es una alegría en un libro. Y lo que he intentado hacer con el libro, a ver, quise escribir una novela y quería escribir una novela de algo que hubiera vivido, no quería de algo tal. Y entonces quería escribir la historia de este periódico, que es el periódico que ha batido el récord Guinness del diario más breve de la historia. Salieron 10 números y que fue todo un disparate y que cuenta cosas muy, muy graciosas. El problema es que cuando empecé a escribir, no lo escribí como un novelista. Un novelista cuando escribe, dice, tengo el planteamiento, el nudo, el desenlace, los coge, elabora un guión muy estricto, muy cerrado, donde dice, aquí voy a llevar al lector a la alegría, aquí al tal, lo va llevando. Y yo lo escribí como un periodista que cuando escribe un artículo. El periodista se pone a escribir lo que ha visto y empieza a escribirlo. Me inventé un personaje para no ser yo, aunque yo había vivido la experiencia, el protagonista. Ya sabes que soy tímido y siempre que puedo rehuyo de ser protagonista de lo que sea. Y monté esto. ¿Qué ocurre? Que terminé enamorándome del personaje y termina comiéndose al periódico un poco. El periódico pasa a ser una anécdota más dentro de la vida de ese periodista, que lo que sí que hace es hablar de lo que era la profesión en aquella época, una época donde se acababa de pasar de la linotipia al offset, y este cambio tan sutil hizo que mucha gente, bueno, que muchos profesionales que habían sido de gran prestigio perdieran fuelle y dejaran casi de existir. Yo recuerdo que empecé a trabajar en el Dicen y a los 3 meses o 4 meses era el jefe de muchos de ellos. Y no era lógico, eran señores con una firma, gente importante que yo había leído, y yo que acababa de llegar me convertí en su jefe. ¿Pero por qué? ¿No? Y ese personaje es una especie de monster, ¿no? de Frankenstein, montado con trozos de todos estos periodistas que fui viendo y que han terminado estructurados de esta manera. La novela después pues va contando, y ya como la he escrito sin guión, de un tirón, como me iban saliendo los temas, es un poco extraña. Después, curiosamente, queda todo perfectamente hilvanado. Puro azar, no tenía por qué ser así. También te digo que estoy escribiendo una nueva novela y la voy a escribir sin guión, porque me he dado cuenta que yo soy así y que no puedo cambiar ni tengo que cambiar. Cada uno es como es y la cabra tira al monte, ¿no? Pero el caso es que cuando he terminado y la he releído, he descubierto que entre aquel año 86 y ahora hay tantas cosas en común que es alucinante. Dije, ¿qué había en común? Aquí hablo del presidente del país más poderoso del mundo en aquel momento, un tal Ronald Reagan. Y todos decíamos, jamás habrá un presidente tan impresentable como este. Cuando yo escribí la novela, había uno mucho más impresentable, que era Donald Trump. Parecía imposible. En España gobernaban los socialistas y el presidente del gobierno, Felipe González, contra viento y marea estaba defendiendo, contra viento y marea y contra
todos sus votantes, contra todos los socialistas, entre los que yo me incluía, que dejé el Partido Socialista a raíz de esto, era el referéndum de la OTAN. Y lo hacía contra todos los socialistas. Ahora tenemos al señor Sánchez contra la opinión de todos los socialistas, defendiendo unos indultos y una serie de cosas. O sea, con lo cual dices, oye, vuelve a estar en común lo mismo. Y en común estaba que la prensa, la novela empieza diciendo el periodismo ha muerto, porque era la sensación de que aquello se moría. Y de aquel periodismo salió otro. Ahora mismo, yo tengo muchos amigos periodistas de aquella época que aún siguen, que tienen mi edad, que aún no se han jubilado, están ahí en la frontera de la jubilación, y todos están diciendo, esto se está muriendo. Internet nos ha matado. Hoy mismo salía el artículo la entrevista esta que me han hecho en el ABC y que han cogido la frase aquella que han destacado, de las 1000 cosas, pues ya ves que hablo mucho, que aunque sea tímido cuando hablo mucho, que digo lo de que la opinión de un youtuber que tiene 40 millones de seguidores es mucho más importante que la de un premio Nobel. Un premio Nobel dice, vayamos todos con la mascarilla que nos la estamos jugando, pero un youtuber dice, o un cantante, que no pasa nada, que esto es un cuento chino, y la gente hace caso al youtuber, ¿no? Y no al premio Nobel. Entonces, esto es preocupante, pero todo esto está cambiando el periodismo. Antes lo que salía publicado en un periódico iba a misa. Ahora dices, ostras, cuidado, que es más importante lo que se dice en Internet, porque llega a muchísima más gente. A mucha más gente que lo que se dice en televisión también. Entonces, bueno, este mundo está cambiando. Y eso también está en este libro, de algún modo. Por eso es un libro que cuando lo he leído, ya una vez terminado, digo, oye, pues la historia es cíclica, eso que parece que es imposible, la historia es cíclica y se repite, y se repite. Y somos tan burros que no aprendemos de nuestros errores, dejémoslo claro. Pero bueno, es lo que hay, Marcos, es lo que hay. Muy bien.